Historias inspiradoras de mujeres y hombres que desde diversas realidades se convirtieron en verdaderos agentes de cambio. Bienvenidos y bienvenidas a Innovadores Invisibles. Se puede emprender desde la ruralidad, se puede emprender y se puede ser exitoso también. Un poquito más profunda. Claro, claro. Pero he tenido, por ejemplo, generalmente la gente que viene de otros países, por ejemplo, delegaciones de... Elba, muchas gracias por darnos el espacio y abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar de esta versión, o no sé cómo es la cuestión. Esta conversación. Esa conversación, ya, esa misma, para poder contar mi historia y que se, como ustedes decían, invisibilización, que poder ser visible ante mucha gente que me conozca a mi familia, conozca mi emprendimiento y conozca también el lugar donde yo vivo. Para partir, ¿quién es Elba Huenchumil? Bueno, yo soy Elba Huenchumil Yáñez, soy hija de Guillermo Huenchumil y María Yáñez, soy casada con Patricio Cornejo, mi esposo hace 36 años, tengo 2 hijos, Patricio Simón y Francisco Guillermo. ¿Cómo parte esto? Porque tiene una particularidad la historia, que esto inicia dado un conflicto. Claro, primero decidimos emprender desde la ruralidad, desde la comunidad, para demostrar que se pueden hacer cosas como esta y como muchas otras en un espacio pequeño, porque nosotros solamente teníamos 1 hectárea de tierra para poder trabajar y por ende no nos podíamos dedicar a la pequeña agricultura porque hubiese sido imposible. Esa era la primera opción que ustedes Claro, tenían. porque nosotros nos vinimos al campo desde la ciudad. Mi hijo mayor nació en Santiago, mi esposo es de Santiago y mi Francisco nació acá. Ya son más de 20 años que nosotros regresamos al campo y mi padre, esta tierra me la heredó mi padre, y de ahí partió la idea de tener... ¿Cuál fue la decisión? ¿Por qué se vienen de vuelta al campo? Yo sufría mucha depresión, lloraba mucho, extrañaba mucho a mi mamá, a mi papá, extrañaba mi tierra y por eso mi marido, a pesar de que ya teníamos una buena calidad de vida, nuestros hijos iban a colegios pagados, la vida nos cambió increíblemente. No fue fácil volver al territorio y perdimos hartas cosas materiales también en el proceso de poder levantarnos y ver para dónde íbamos. Teníamos un hijo que tenía 12 años, teníamos un sobrino que también estábamos a cargo de él, entonces era difícil ver cómo trabajábamos, dónde trabajábamos y pasamos por varias experiencias, pero fuimos saliendo adelante. Con los mismos porrazos que nos dimos, nos pudimos levantar. Entonces, por esta razón mucho más personal, como tú decías, tenía una depresión, o estabas pasando un momento quizás personal, un poquito difícil, dado que algo te faltaba, algo no te hacía sentido estando en la ciudad, deciden en conjunto como familia venir a esta hectárea que te estaba esperando aquí en Tutón. Sí, así es. Mi padre y mi madre en esa época, ellos estaban acá en la tierra todavía, y decidieron repartir lo que era la tierra. Y ahí me tocó a mí 1 hectárea de tierra. Entonces ustedes llegan acá con tu hijo de 12 años, con tu marido de la ciudad, se asientan en este espacio. Así es. ¿Y ahí qué dicen? ¿Qué hacen? Así. Siempre pensando en que la única manera de poder quedarnos acá era hacer algo, observar primero el entorno. ¿Qué es lo que podemos hacer que no haya? Y aquí en esa época era más difícil, ahora hay mucha más facilidad de poder tener un emprendimiento, está todo lo que son los programas del Estado. En esa época era muy difícil obtener un recurso del Estado. Y también la banca era muy exigente como para que nosotros pedir un crédito. Pero ahí tú nos comentabas que, claro, cuando tenías 1 hectárea era muy difícil poder dedicarse a la agricultura, que sería lo que comúnmente hubieran hecho. Claro. Entonces, ¿tú llegas con esta idea desde el inicio de hacer algo relacionado con la gastronomía? ¿O se te va ocurriendo dado que observaste el entorno y viendo las oportunidades que se... Es que mi historia es un poco larga. Pues yo llegué aquí y me fue muy mal. Perdimos gran parte de nuestros ahorros. No fue porque invertimos mal, pues nos aconsejaron mal. ¿Y en qué invertiste? Invertimos en animales. No sabíamos cómo era el tema. En terneros nos dijeron, en vacas, en esto. Invertimos... Entonces, que compraste una cierta cantidad, claro, y el precio del cual se vendían. Claro, se nos morían en el camino, se nos caían al canal. Fue una pérdida bastante importante. Después de eso nosotros volvimos a Freire, a La Guarría.
arrendamos una casa ya y ahí nosotros comenzamos con un emprendimiento que era, aunque tú digas, un poco tenebroso, pero ganamos una licitación de vender servicios funerarios. Y mi marido comenzó a trabajar en la COPEC, era bombero. Y ahí yo, en la funeraria, vendía los servicios funerarios, donde yo me dedicaba a... y ganaba un porcentaje por cada uno. Pero ¿cómo llega una mujer de la ciudad, del campo, mapuche, trabajando con terneros, no les va muy bien, se les cae uno al río, no sabían criarlo, y después llegan a La Guardia, Sí. a Freire, a poder trabajar con Claro. servicios funerarios? Claro. ¿Cómo llega eso? ¿Cómo se te ocurre que llega? Te dan un consejo, hay una licitación. Claro, que me ¿Cómo dijeron, funciona? oye, ¿sabes qué? Fíjate que en la casa que nosotros vamos a dejar está este tema de que pudieras tú retomar los servicios funerarios y te ganas un porcentaje por cada servicio que tú hagas. Y yo dije, bueno, para mí un mueble más. Y la verdad es que nunca le he tenido miedo a la muerte. Entonces dije, ya, pues, yo soy capaz. Lo único que tenemos asegurado es que en algún momento nos Y vamos a yo, morir. claro, entonces yo dije, ya, pues, hagámoslo. Y Sin saber tú nada. no, y la primera vez que yo vendí un servicio fue muy triste para mí porque el primer servicio que hice yo se lo hice al padre de un compañero de curso de mi hijo. Y él se sentaba conmigo, conversábamos en las reuniones y nunca supe que estaba tan enfermo. Entonces fue fuerte esa primera experiencia. Y de ahí empiezan a avanzar, tu marido como bombero en la COPEC, tú Claro. te cargo de los servicios funerarios. Claro, y aparte de eso yo vi en Freire, siempre he observado, dije, oye, pero Freire no tiene florería. Y en un pedacito así, que era como de 2 metros por 3, hice una florería. Y me puse como para el 30 de octubre. Complementando el servicio Claro, funerario. claro. Entonces dije yo, oye, el 30 de octubre, o sea, que en realidad siempre he trabajado con todo lo de la ley. Entonces, con iniciación de actividades, con todo bien ordenadito. Pero en el mismo espacio del funerario, Al ladito. Al ladito. Aquí estaba el salón y aquí estaba mi florería. que son negocios que se complementan. Claro, y necesarios para Freire. Y la verdad es que me fue maravilloso con el tema de la florería. De verdad que yo con eso pude comenzar con eso nosotros decíamos, la idea mía era lo siguiente, decía yo, a mí que me alcance para comer todos los días, con lo que yo vendo en la florería y la funeraria no es todos los días, y que mi marido pueda pagar el arriendo. O sea, usted se cargaba una parte de la casa, Claro, y su marido de la claro, otra parte, claro. que se complementaban. Entonces nosotros comenzamos con estos emprendimientos que eran simultáneos, que eran paralelos uno al otro. Y complementarios. Claro, y teníamos fue creciendo como nosotros íbamos entregando un servicio necesario en feria y se fueron colocando más florerías después. Y mi hijo Patricio, maravillosa sus manos, hacía todo el tema de las manualidades, nos mandaban a hacer coronas, y así unos gigantones con letras, lo trabajábamos maravillosamente, los clubes deportivos, las municipalidades, no solamente O sea, de aquí Freire. Parece alguien más también metido Claro. dentro de este proyecto de la florería, donde su hijo Patricio empezaba a hacer estos adornos florales. Claro. ¿Que lo aprendió también por práctica o se lo enseñaron? ¿Cómo Yo fueron esos creo que primeros eso adornos florales? se dio nomás, así. Y empezamos, oye, pero mira esta corona, podríamos hacerla, tener ya las pinturas, las tinturas, y mira, y pongámosle esto, lo otro, y ya sabíamos más o menos quién eran nuestros clientes y comenzamos cuando ellos mandaban a hacer algo especial, nosotros ya teníamos como los colores de las pinturas con las que adornamos, etcétera, las flores, pero todo comenzó a pulso. Yo me iba desde Freire los días martes a comprar las flores a un proveedor a Temuco. Y el proveedor llegaba y estaba lleno ahí de gente. Y uno tenía que poco menos, se usaba mucho el clavel. Entonces nosotros, en la caja de clavel, la caja de rosa, etcétera. Y nosotros en la micro, en el bus. Y de ahí nosotros, así con los Maxi, fue el más sacrificado porque mi marido se tenía que quedar a veces atendiendo el negocio o a veces le tocaba turno y no teníamos auto. Entonces, de ahí del cruce de Freire para adentro, cargando nuestras cosas, por las ramas, todo lo que implica una florería. Y ahí fuimos creciendo y gracias a que eso nos fue muy bien, bueno, yo aprendí a facturar, pues yo no sabía hacer factura, yo sabía hacer boletas, pero no factura.
Todo eso fue un aprendizaje igual en el tema del emprendimiento. Y después yo, buscando, siempre quise tener otro hijo. Y en esa parte de la vida Dios me mandó a Francisco. Y quedé embarazada de un alto riesgo. Mi madre enfermó de cáncer. Entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo yo le iba a dejar sola a ella en ese proceso? Que en el fondo siempre fui la hija más apegada a mis padres. Entonces, nos volvimos acá con la casa a medio terminar porque entre tanto ahorrábamos para hacer una casa. Pero ahí ya tenían, ¿los servicios funerarios todavía siguen funcionando o Sí. lo habían dejado? No, seguía funcionando. O sea, teníamos la florería, los servicios funerarios, seguían trabajando como claro, bomberos, sucede este acompañamiento más cercano con su madre, claro, que usted decide volver al campo, así es, pero con eso también funcionando desde ese espacio y además usted embarazada. claro. Entonces ya dejamos el servicio funerario en esa época cuando nos trasladamos para acá y dejamos la florería también. Entonces, después de eso vino el tema, ¿cómo sobrevivimos con un sueldo de mi marido de bombero? Entonces yo dije, siempre tuve la idea de poner un negocio acá, un negocio de provisiones. Entonces hicimos mi living, ese pasó a ser mi negocio. Y yo comencé a trabajar en eso poco antes que naciera Francisco, mi hijo menor, nuestro hijo menor. Y entonces usted se vuelve por el impulso de su madre. Claro, o sea, por su sí. Usted llega, vuelvo para acá. vuelve para acá. Si no, se hubiera seguido trabajando. No lo sé, no lo sé. Pero fue el impulso. Sí, no, es que la necesidad mía de estar cerca de mis padres siempre fue imperiosa, una necesidad. Eso. Y me volví para acá y comencé con el negocio de provisiones. Y yo o sea, puede ser que yo empecé en julio, en agosto nació Francisco, o sea, estaba... ¿Y cómo le fue con el negocio de provisiones? Fue lento y después ya como que muchos negocios por el sector igual se instalaron. Había bastante competencia, otros le iba mal, otros le iba Así bien. como usted partió con la florería, que fue la primera y después aparecieron más florerías, a que usted partió con las provisiones Claro. y aparecieron más. Claro, pero en el fondo la constancia, la responsabilidad, el abrir y cerrar a tal hora, hoy día el negocio ha crecido, ya es un mini market. Tenemos buena cantidad de clientes de paso y los que viven acá y sobrevivimos bastante bien con eso. O sea, estamos hablando de que hoy día en esta época ese negocio de provisiones hoy día existe y es un mini market. Exactamente, y que yo en alguna parte de mi vida cuando mi marido aún decía, él trabajaba de bombero en Freire, yo pensaba en mi cabeza y decía, yo tengo que sacar adelante esto junto con mi familia porque el día de mañana nosotros vamos a vivir de esto. Y es así. Una de nuestras... Vivimos gran parte de... Dentro, conociendo un poquito más de su historia, usted como familia también se vieron enfrentadas al tema de una carretera, donde ustedes querían en este caso, que también puede ser como una motivación externa, que hace que se agrupen de manera más cercana como comunidad. ¿Cómo un poco fue ese proceso y también cómo llegamos a estar en un lugar tan maravilloso como el que hoy día estamos en este espacio, Ruca Huesaquel? Sí. Centro de Eventos y Restaurantes. ¿Cómo parte un poco para llegar a esto? Y cómo esta relación que tiene que ver este tema de la carretera con la motivación para poder llegar a tener este espacio, si es que están relacionados o no tienen relación. Primero que todo, nosotros lo que tuvimos acá en el territorio fue un tema de un trazado eléctrico. El trazado eléctrico, ese fue el tema. Que hubo acá un conflicto bastante serio, que donde yo era la presidenta del territorio y de los dos lots, y que en el fondo nosotros nos opusimos a este trazado eléctrico. El conflicto era que un trazado eléctrico iba a pasar por medio de todas nuestras comunidades del territorio, sí. Entonces, la gente no quiere ser invadida bajo de ningún término. Uno dice, a mí, mis ancestros me dejaron el espacio limpio, y yo cómo se lo voy a entregar a mis hijos. Era un conflicto de que la mayoría no quería. Habían otros que sí querían porque pensaban que esto le iba a traer ingresos económicos que en el fondo no es verdad. Esto, si bien... Usted la toma de este conflicto, ¿usted en la posición de liderazgo como presidenta de la comunidad? Del territorio. Del territorio. De Doslov. O sea, no era menor la responsabilidad. ¿Cuánta gente? No sé, 200, 300 familias. Maile, Pedregoso, llegamos hasta allí. O sea, son 8, 10 comunidades. Justo por ahí pasaba el trazado. Claro, claro.
Entonces había oposición y también había gente que sí quería que pasara pensando que esto era un tema economicista y que lo iba a beneficiar en algo. Entonces empiezan estas divisiones muchas veces en la comunidad, mismos grupos Claro. familiares que tienen distintas opiniones, que son completamente válidas. Claro. Y ahí, ¿cómo usted empieza a sortear este Primero proceso? nosotros hicimos un recurso de protección acá en la Corte de Temuco, Corte de Apelaciones, ahí. Después esto paramos como 2 años el tema del trazado eléctrico, pero a través de lo que es vigente en nuestro país, a través de la ley. Correctamente lo hicimos, no hicimos ningún escándalo ni nada, porque así funcionó yo. Y después de eso vino cuando se fue a la Corte Suprema. ¿Y qué relación tiene esa agrupación o motivación respecto a este trazado eléctrico con lo que hoy día tenemos acá? ¿Cómo eso se relaciona con su proyecto? Empezar tal vez a compartir, ya sea las diferencias o no. ¿Cómo eso se traduce o cómo impulsa también a esto tan maravilloso que hoy día estamos? Yo creo que eso, como hubo igual resistencia, hubo oposición, hubo desafíos que hubo que sortear en ese momento, que no todos eran que lo estáis haciendo bien, sino que siempre está la desconfianza del otro, que uno es dirigente pero para lucrar uno. En el caso mío no es así, y lo he demostrado abiertamente. Puedo también recalcar que sí se hizo un convenio a través con la empresa privada, donde hubo poca intervención del Estado y que lo hicimos nosotros, y que en el fondo hasta el día de hoy quedan recursos en el territorio. Pero nosotros como familia Cornejo Cuenchumil no tocamos nada, porque la idea, nunca fue mi idea lucrar. Cuando yo un día salí por esos trazados que va por ahí, por lo que era la línea férrea, y mis hijos me dicen, ¿a esto llamas tu progreso? Por favor, ahí está. Entonces uno queda como, o sea, yo me vi obligada a firmar una negociación. ¿Qué dice que soy obligada? Porque la gente quería que les tocara algo. Si nosotros hubiésemos trabajado así como siempre yo he hablado de esta palabra que es tan simple, que tiene 4 letras, unión. Si hubiésemos trabajado con todos esos recursos que quedaron acá, nuestra vida sería diferente. Porque la gente lo único que quiere es la división, pero mis 100.000 pesos, mis 5.000 pesos, no sé. Pero eso, si nosotros hubiésemos trabajado con un propósito, obviamente nuestra vida sería más fácil. ¿Cómo sus hijos llegan y le dicen eso? Porque ellos eran jovencitos. ¿Viene con un cuestionamiento? Claro, ellos se oponían, por lo mismo que digo yo. A mí mi padre, mi abuelo me entregaron la tierra sin todo esto. ¿Qué valor económico va a tener mi tierra en unos años más cuando vean que está todo lleno de cables por arriba? Cables que a mí no me benefician. Entonces, torres de mediana, alta tensión, y hacen en el fondo lo que quieren. Entonces, todo eso a nosotros, yo sufrí mucho. Yo estuve con mucha depresión y estuve mucho tiempo viéndome con los machis para poder salir de este tema, porque me dejaron muy mal. También eso ayuda a otras mujeres que quieran también emprender y darse el valor para decir, se puede emprender desde la ruralidad, se puede emprender y se puede ser exitoso también. Pero eso necesita harta constancia, harto esfuerzo y tener la mejor energía. Y por curiosidad, ¿qué pasó con los servicios funerarios y la florería? Bueno, eso quedó mi hermano. Ahora él... ¿Sigue en familia? Claro, él sigue con todo ese tema. Ahí ustedes transitaron a este espacio. Claro, más tranquilo, un espacio que en el fondo es la vida que queremos nosotros tener. Queremos vivir bien. Nosotros nos aspiramos a tener... ¿Y qué es lo que, y con todas estas personas que han venido a distintos eventos, distintos tamaños, si usted nos puede contar alguna anécdota de alguno de esos eventos o personas que hayan venido donde la experiencia que les tocó vivir dentro de ese espacio sea algo que le gustaría compartir con quienes nos están escuchando? Bueno, a mí lo que más me ha gustado es cuando hacemos esos grandes trasquintos, donde vienen niños del sector rural, nos invitamos a diferentes colegios, tanto rural como urbano, y donde los niños, me acuerdo que vino un niño, y yo recuerdo que el niño va y me abraza y me dice, tía, este ha sido el mejor día de mi vida. O sea, eso es imparable. O sea,
y donde el niño me ve me reconoce, que él vino aquí a comer la mejor gastronomía mapuche, el mejor lugar y lo pasó maravilloso. ¿Era mapuche? Mapuche. Toca ese niño la chuchuca maravilloso. Bien. Y así donde él me ve en algunos encuentros que hemos podido coincidir, él recuerda ese día y yo también. ¿Cómo ha sido también para alguien que no está cercano a la cultura mapuche, siendo no mapuche, que una forma de acercarse, valorar y conocer puede ser a través de la gastronomía? Cuéntanos alguna experiencia o alguna anécdota también con alguien que no sea mapuche, que le ha tocado vivenciar la cultura a través de los productos que entregan acá. Mire, yo hace unos años atrás tuve acá una visita a Vivi Luski, que fue la secretaria general del gobierno de los Estados Unidos, que ella llegó sin paparazzi, siempre digo esto. Llegó solita aquí. Sin farándula. Y llegó a probar mi gastronomía. ¿Cómo llega ella acá? A través de un dato, de un amigo muy querido con nosotros también, que llegó a él. Entonces, a través de la gastronomía, ella pudo degustar lo que había querido probar de la gastronomía mapuche, pero que no lo encontró en Santiago, por ejemplo. Como yo también, pero lo encontró acá. Inclusive ella se repitió y después volvió. O sea, eso me deja muy contenta, ¿no? ¿Y qué, cuando usted le entrega estos productos, qué es lo que le pasa a ella? Porque me imagino que no solamente entregar el producto, me imagino que le cuentan una historia de qué es lo que está, qué significa un muay, cómo se hace, cómo se prepara. Sí. Y eso fue esa fue una de las visitas que en el fondo le gustó mucho. Primero el espacio, después vino a un huatripán. O sea, vivió plenamente lo que fue la... O sea, tuvo una inmersión un poquito más profunda. Claro. Pero he tenido, por ejemplo, generalmente la gente que viene de otros países, por ejemplo, delegaciones de la India he tenido, en donde ellos conversamos, porque ellos están intérpretes, ellos tienen recuerdos de que la gastronomía es similar a la de nosotros. En India, por ejemplo. Claro, las ollas que usan allá son iguales a las que usamos nosotros. O sea, tenemos presente de que los pueblos ancestrales a nivel mundial tienen mucha similitud. En lo que yo he visto también. Sí, es muy interesante, por ejemplo, en el mundo mapuche se habla en buen vivir, que es el come muy bien. En el mundo andino, el sumac causai. En Rapa Nui, por ejemplo, el teoara, que hablan de conceptos que son similares, pero quizás tienen otra palabra, pero apuntan hacia un mismo estado de relacionamiento armónico con la naturaleza, con el entorno, con las personas, y es maravilloso verlo que, por ejemplo, como usted lo menciona, con las ollas en India, que parte también de estos puntos de conexión que muchas veces no nos explicamos cómo son tan parecidos estando tan lejos. Claro. Nosotros, por ejemplo, como familia, nosotros buscamos, como usted dice, el vivir bien. Nosotros, como yo quería decirlo hace un rato atrás, nosotros buscamos a vivir bien, en armonía, en no sobreexplotar lo que tenemos. Entonces nosotros decimos, queremos vivir tranquilos, sin tanto sobresalto, porque es imposible no vivir con algún sobresalto. La naturaleza de repente nos pone un poco estresados, etc. Pero eso es lo que nosotros buscamos, vivir tranquilo, poder dar a conocer lo que sabemos que no se pierda, donde nosotros estamos enfocados, el tema de la gastronomía, que es importante. Porque yo siempre digo, lo primero que hice cuando nací, después de gritar, busqué alimento, busqué a mi madre. Entonces, con la misma respeto a eso, yo también lo respeto a la tierra. Entonces, de no sobreexigir tantas cosas. Bien. Y eso. Y ahora, para adelante, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que ustedes sueñan? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Y cuáles son los desafíos también desde el ámbito de la cultura, a través de la gastronomía, que ustedes están trabajando? Bueno, nosotros tenemos, primero, dejar esto bonito, hermoso, y después que nuestra descendencia pueda seguir trabajando esto. Porque nosotros no hemos sacado la nube. Primero, esta tierra la dejaron mis ancestros. Después esto nos lo dejó mi padre y mi madre. Ahora nosotros lo pasamos a nuestra descendencia. Entonces queremos que esto siga floreciendo, que no se apague esta visión que uno tiene y estas ganas de que lo que yo sé
se puede replicar en muchas familias más, en muchas también, muchas personas que vean también el reflejo de que se pueden hacer muchas cosas a través de la sabiduría que uno hereda. Por ejemplo, yo heredé lo que es la gastronomía y que sí la he ido yo en el fondo Perfeccionando, eso, complementando. pero yo también tengo a mi hijo, Patricio, que es diseñador gráfico de profesión, tiene un oficio de retrato que también es algo relacionado con la cultura. Claro. Nosotros de repente vamos a diferentes partes a enseñar lo que nosotros sabemos, sin lucro, porque es una manera también de devolver lo que se nos ha dado, de poder difundir lo que sabemos, porque si no lo difundimos nosotros vamos a desaparecer. Ya tenemos el problema del aula. Ustedes saben que en esta región, siendo con tanta población indígena, esta comuna Freire, con el 70% de población indígena, no tenemos oficializado el Mapuzungún. Hemos hecho muchas marchas a nivel regional, hemos golpeado diferentes fuerzas, diferentes presidentes de las épocas, alcaldes, y hasta ahora no tenemos respuesta. Entonces, de alguna manera, que nosotros podamos, a través de la gastronomía, de lo que yo sé, de lo que sabe mi hijo y lo que en familia podemos entregar, estamos ahí dispuestos a poder hacerlo. Bueno, Elba, como ejemplo de unión, hoy día donde estamos en tiempos muy desunidos, ustedes son un ejemplo como familia, complementándose desde los inicios a cómo parte también su historia, y esperamos que esta historia, su aprendizaje, y sigan transmitiendo también lo que saben a muchas más personas, mapuche y no mapuche, porque lo que ustedes están haciendo es digno de visibilizar. Así que Chaltumay también. Gracias por la conversación, por el WhatsApp, que sea también provechoso para usted, para mí, para a quienes nos van a seguir, a ver. Así que nos vemos en un nuevo capítulo de Innovadores Invisibles. Balún Latam es una empresa B que reduce las brechas de desigualdad en la ruralidad, potencia la cohesión social a través del desarrollo de proyectos locales, espacios de vinculación y diálogo, haciendo que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. Pueden encontrar más información en www.balunlatam.com o seguirnos en nuestras redes sociales como Balún Latam, Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. Productor ejecutivo y voz en off, Juan Ignacio Cordero. Audiovisual, Ismael Contreras. Conducción, Sebastián Salinas Claro. Marketing y comunicación, equipo Balún Latam.